Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Tanatis Plaza Hernández. El tema que hoy voy a presentar va a ser medios de comunicación y nuevas tecnologías. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos. El código, que es el lenguaje empleado, el canal de comunicación, que es el medio usado, el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación, el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original, la retroalimentación o feedback que se puede dos temas individuales, con el objetivo de adoptar información y percibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Las primeras comunicaciones que existen entre los humanos fueron la base de signos y gestos. Posteriormente, la comunicación hablada a través de un determinado lenguaje y más tarde, las comunicaciones por medio de entornos geográficos. Por ejemplo, enviarías estar conectado de la comunicación puede verse con el soporte con los usuarios. La evolución del con los años, la comunicación dejó de ser únicamente lenguaje para convertirse paulatinamente en medio de comunicación masiva y mediación cultural. En los tiempos de modernización, en los tiempos modernos, comunicar significa poner en común con otro ideas, pensamientos a través de diferentes canales y un código compartido. Debido a esto, la información. Los CMS. Una de las formas que se realiza es a través de un lenguaje, como hacemos exclusivamente los seres humanos.
Sin embargo, también producirse de otras maneras, como a través de señales químicas, como lo hacen los organismos microscópicos, o a través de sonidos inarticulados, como lo hacen las aves con su canto. Por eso, no debemos confundir la capacidad de comunicarse con la capacidad de hacerlo de una manera determinada. Así, en cualquiera de los escenarios que hemos mencionado, se lleva a cabo un acto de comunicativo, o sea, se refiere información de un ser vivo a otro a través de un método específico y con condiciones puntuales que que lo facilitan o dificultan. Las mismas tienen que ver tanto con los individuos involucrados como en el entorno. A dichas instancias que intervienen en este proceso se les conoce como elementos de comunicación. Del conjunto de ellas podemos hablar de procesos no convencionales. El concepto entonces esperar una situación dinámica, que es decir, que las relaciones que se establecen se transforman continuamente en un permanente devenir. Los componentes de un proceso interaccionan ya que cada una de las partes influye sobre las demás. La teoría de la comunicación refleja así un concepto del proceso. No es posible aceptar que los acontecimientos o componentes puedan ser separados de otro hecho o determinar que una idea es en especial proviene de una fuente específica porque la comunicación se produce de un solo modo. Solo una vez tenemos bien definido el concepto de comunicación como es un proceso, podemos iniciar el estudio de los distintos componentes que integran el modelo de proceso de comunicación. Las etapas básicas del proceso de comunicación se, deci- se codifica, se decide el mensaje, las etapas básicas del proceso de comunicación, las etapas básicas de la comunicación, o pasos. Primero el mensaje. Como segundo término se codifica el mensaje. Como tercer punto se transmite la información, canal, ruido físico, social y cultural. Como cuarto punto es la recepción del mensaje. Y por último, como quinto se codifica, interpreta el mensaje emisor, mensaje y receptor. El mensaje es el contenido expresado y y el medio o código, que es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permite utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. En resumen, en, en todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos. Emisor es persona que comunica con los demás. El mensaje es una información que la emisión envía en la radio. El receptor, persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta. Por último sería el código, que es un conjunto de signos sistematizados junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y el receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. El contexto es la relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión que se quiere expresar. ¿Cuáles son los medios que utiliza? El oral, que sería la comunicación
Es verdad, la comunicación es una mayor cambiador o más individuos capaz de hablar mejor de comunicación. La comunicación oral principal de la forma más cercana del cambio de información de una especie, que tuvo un origen en invención misma del lenguaje no verbal. La comunicación oral es la transmisión de la información entre dos o más individuos a través del habla y del código contemplado en un idioma. Generalmente contrapone a la comunicación escrita, en el cual la información se halla escrita en algún soporte para material para resistir al paso del tiempo. La comunicación oral es probablemente la forma más temprana de intercambio de información en el contexto. Sin embargo, la también la que está así juntas, lenguaje y habla componen una enunciación o acto de habla, o sea, la materialización de una porción de información codificada de acuerdo con las normas del idioma. Muchos filósofos e historiadores concuerdan en que la gran capacidad de comunicación oral de nuestra especie fue un factor determinante en su éxito biológico y en el inicio de nuestra civilización, ya que nos permite alcanzar niveles de organización más vistos, complejos y profundos de cualquier otra especie conocida. Además, permite la conferencia de conservación de la información de la la comunicación oral consta de dos tipos de elementos, que son elementos lingüísticos, que son aquellos que son propios del lenguaje verbal, tales como un canal, que son las ondas sonoras que transportan los sonidos, el mensaje, que contiene la información transmitida, y el código o idioma, que los codifica y decodifica para crear un sistema de representación común entre un emisor y un receptor. Si alguno no habla el mismo idioma, por ejemplo, la comunicación es imposible. Otro punto que también es interesante son los interlocutores. Esto es un emisor ahora, ¿cuáles son los es decir, el momento y espacio en el que el contexto, es decir, el momento y espacio en el que tiene lugar la conversación y que pueden plantear ciertos vetos comunicativos o entorpecer la comunicación del mensaje. Los gestos y elementos pragma- pragmáticos, que no tiene que ver con lo dicho, sino con cómo se lo dice, qué cara se pone, qué se hace con las manos, qué tan cerca se dice del otro, y todo un conjunto de información que no forma parte del idioma, pero que modifica significativamente la información transmitida. Las capacidades personales de cada interlocutor, es- esto es su capacidad personal y particular para comunicarse, el funcionamiento de su anatomía
Puede organizarse de manera más o menos caótica. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una conversación en el bar. La comunicación oral planificada, que sería de tipo formal, organizada, preparada y que toma lugar según mandatos prediseñados más estrictos y exigentes, por lo que requiere mayor foco en los elementos del lenguaje. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la clase magistral. Ejemplos de comunicación oral, que serían las siguientes. Una conversación que sería entre varios amigos o en un restaurante. Otro, otro ejemplo de comunicación sería en una conferencia, en una investigación de un instituto. Otro ejemplo sería una clase particular, un profesor con una aula. Otro ejemplo sería una formal en que dos personas se pueden conocer. Otro ejemplo sería un discurso acalorado entre dos personas en la calle. Una rutina o una comedia que sería en vivo en un bar. Otro ejemplo de esto sería en una obra de teatro, en la que los actores recitan sus parlamentos en públicos y presente. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento para que la comunicación sea real. En esta clase de comunicación, el emisor debe imaginar para una parte. La comunicación programas que son ciclos o dibujos que representan un concepto o una idea. Características de la comunicación escrita. La no simultánea. ¿Qué quiere decir? Que no se recibe el mensaje a medida de que se va produciendo como sucede en una conversación, en la que mientras que el emisor habla, el receptor escucha. Está claro que en el tiempo varía de acuerdo al tiempo de comunicación. En un chat es mucho más acotada esa brecha. En un diario impreso. Permanece en el tiempo, que sería otra característica a diferencia del mensaje oral. El escrito que logra perpetuarse a las palabras no se las lleva el viento. Otra característica muy importante también sería debe respetar las reglas. El mensaje debe adaptarse a la programa de cartas, fotográfico, a diferencia de la comunicación cara a cara, los mensajes escritos pueden dar vuelta al mundo. Las distancias no son un problema para ellos. Otra característica muy común serían los mensajes planificados. El emisor debe planificar, por más mínima que sea la comunicación, de qué manera formulará el contenido para que tenga cohesión y coherencia. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entretener. Algunos ejemplos de comunicaciones pueden ser
Con la actualidad, están escritos por periodistas, se imprimen cada cierto lapso de tiempo. En general, abarcan temáticas específicas, porque los lectores los comparten de acuerdo a sus intereses. Una vez leídos estos mensajes, una vez leídos estos mensajes se desechan, salvo que forman parte de alguna colección. Su función es informar o entretener al público. Otro tipo de ejemplos de comunicación serían los libros, que esto suele dar a ya que no quedan limitados a una etapa de la historia. Otro punto sería enriquece la cultura. Gracias a la comunicación escrita surgieron nuevos tipos de expresión, género que van desde las novelas hasta la poesía, pasado por los cuentos y las obras de teatro. Los elementos de la comunicación escrita. Dentro de los elementos que componen a la escritura se pueden mencionar tres: la estructura, el estilo y el contenido. ¿En qué se basa la estructura? Como su nombre lo indica, es la manera que en el emisor ordena o estructura aquello que quiere comunicar. Puede ser párrafos, capítulos, diálogos, textos, programas. Cuatro elementos pueden reformar, informar, personal o impersonal. Otro elemento de las comunicaciones es el contenido, que es aquello que se quiere comunicar. Puede ser conocimiento, las cualidades o un producto que se quiere vender. Una historia de afición entre tantos otros. ¿Cuáles son las ventajas de la comunicación escrita? A nivel social, la comunicación escrita también trajo ciertas ventajas. Permite a la organización, a través de la escritura, se- que se reglamenten leyes, códigos que estimulan control a una sociedad. La presión puede introducir.
¿Qué es la comunicación electrónica? La comunicación electrónica es la que se desarrolla a través de ordenadores, tablets, móviles o cualquier dispositivo inteligente. El rol principal de las comunicaciones es mover la información de un lugar a otro, pero cuando el transmisor y el receptor están relativamente lejos uno del otro y además queremos mover altos volúmenes de información en un periodo corto de tiempo, entonces será el método más adecuado para la comunicación. Esta razón del uso de la electrónica es porque una señal puede ser generada, transmitida y detectada, y por el hecho de que ésta puede ser almacenada temporal o permanentemente. La misma que puede ser transmitida en grandes volúmenes de pantalla. Pasa este medio puede ser paralelables, cable coaxial, etc. El receptor extrae del canal la señal deseada y la entrega al transmisor, al, tras- al transductor de salida. El receptor convierte la información recibida a su forma original y la transfiere a su destino. Transmisor medio de transmisión receptor. Sistema de comunicaciones electrónicas. Tipo de sistema análogo y digital. El sistema de comunicación análogo es un sistema en el cual la energía electromagnética se transmite Las nuevas tecnologías nos permiten estar mejor informados y tener acceso a más fuentes de información. Nos permiten comunicarnos más fácilmente con otras personas, incluso si están lejos de nosotros. Nos ayudan a hacer nuestro trabajo más eficientemente y ahorrar tiempo. Nos dan acceso a una gran cantidad de entretenimiento, incluyendo juegos, películas y música. Nos ayuda a mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y amigos. También pueden ser utilizadas para educarnos e informarnos.
sobre una variedad de temas importantes. Pueden simplificar muchos aspectos de nuestra vida diaria, como hacer compras o reservar viajes. En el ámbito educativo, por ejemplo, las nuevas tecnologías están revolucionando completamente la forma en que se imparten las clases y se realizan los exámenes. Ahora es posible realizar